No estar acá, el nivel del audio está bien. Sí. Perfecto. Sin esa puerta abierta siempre hace calor, ¿no? Hoy vamos a dar inicio a como un nuevo ciclo de estas charlas bíblicas. ¿En qué consiste este nuevo ciclo? Que vamos a dar inicio a un evangelio. Un evangelio que, a juicio de la iglesia y de los primeros cristianos, y por qué no decirlo también en la iglesia moderna, es un evangelio con una gran carga espiritual, profunda, mística, eh, que nos muestra una faceta de Jesús diferente a los otros evangelios, en la que empezamos a ver y a descubrir a un Jesús Dios, a un Jesús trascendente. Si bien en los evangelios sinópticos se conoce, para hacerme entender, como evangelios sinópticos a los cuatro o a los grandes evangelios que son Lucas, Mateo, Marcos y queda Juan, o sea, los sinópticos y Juan, que es el evangelio espiritual o teológico, así se le conoce como el evangelio teológico, porque narra la vida de Jesús desde la perspectiva de su divinidad. Entonces, nosotros hace algunos años hicimos un recorrido por el evangelio de Mateo, que tiene una característica diferente, por ejemplo, a este de Juan. Y se diferencian principalmente en una cosa, y es que el Evangelio de Mateo, cuando tú lo lees, te vas a dar cuenta que hace muchas referencias a los judíos, al ambiente, a la formación y a la estructura de la ley del judaísmo. Hay una referencia muy explícita a todo el tema de la Torá y de la ley. ¿Por qué? Porque Mateo principalmente diseñó este evangelio o esta revelación, este evangelio, estaba diseñado para un público judío. De tal suerte que el judío, comprendiendo que todas las profecías mesiánicas que otrora habían sido dadas por todos los profetas, anunciando al Mesías, se cumplían en esa figura que se llama Jesús de Nazaret. Entonces, Mateo tiene mucho cuidado en enlazar la profecía del Antiguo Testamento con el advenimiento del Mesías, de Jesús, para que se evidencie que ese cumplimiento en esa natividad, en ese nacimiento del Mesías, del Señor, se cumplía. Y allí ellos iban a ver una prueba fehaciente de que Jesús es quien dice ser y que el testimonio y el evangelio, que es en realidad una buena noticia, se cumple en ellos. A diferencia de este, Juan escribe un evangelio no para judíos, aunque puede ser leído por judíos. Pero ahorita que nos acerquemos a lo que conocemos bíblicamente como el prólogo o la introducción de Juan, vamos a ver que si un judío lee este prólogo, esta suerte de introducción, podría resultar algo escandaloso. Es muy escandaloso el prólogo de Juan porque antes de hablarnos de la vida de Jesús, porque el Evangelio comienza con este prólogo y luego con el anuncio de Juan el Bautista, se nos revela la divinidad de una manera impresionante en este prólogo y un judío de entrada va a leer este Evangelio, inmediatamente se paraliza diciendo, ¿y quién es este que tiene tanta unión a Dios? Casi que parece Dios, se asustaría mucho, casi lo tildaría como una herejía. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Juan tiene como destinatarios a la iglesia. Solo la iglesia va a poder entender este Evangelio en su totalidad. Solo aquel
que es lleno del Espíritu Santo, de lo contrario podría ser una piedra de tropiezo. A diferencia, por ejemplo, del Evangelio de Lucas. Miren que ya he hablado de dos, ahora introduzco a Lucas acá, porque si vemos el Evangelio de Lucas, es incluso, uno podría tomar este Evangelio de Lucas, el que ustedes tienen ahí, el Evangelio según San Lucas, en la Biblia, está estrechamente ligado, o es como si fuera la precuela o la primera parte de Hechos de los Apóstoles, porque fue escrito por el mismo autor. Tanto de Hechos de los Apóstoles como el Evangelio de Lucas es del mismo autor, que era compañero médico griego, de habla griega koiné, griego común, que viajaba mucho con el apóstol Pablo. Y fue comisionado por Pablo para ir y escudriñar la vida de Jesús y entrevistarse con todas las personas que tuvieran relación con su vida y así diseñar un evangelio para los gentiles, un evangelio organizado, sistematizado, donde tú ves un orden muy al estilo griego, donde entonces cuántos milagros hizo, por qué hizo esos milagros. Entonces hay un orden en el Evangelio de Lucas que se presta mucho para como a manera de crónica, de testimonio, entregarle a las personas quién es Jesús, de una manera algo así como biográfica, ¿no? Vemos también el Evangelio de Marcos, que es como podría ser como una especie de intermedio, pero el Evangelio de Marcos tiene muchas referencias a Pedro, porque Pedro caminó con Marcos. Y seguramente Marcos tenía una capacidad de escribir y de narrativa, y Pedro lo comisionó para, según lo que escuchaba de la fuente de su maestro, que era Pedro, desarrollar el Evangelio de Marcos. Y ahí vemos muchas referencias, por ejemplo, a Pedro, por la cercanía que había entre Marcos y Pedro. El de Lucas. El de Lucas es escrito para los gentiles, sobre todo. Entonces, cuando a ti te hacen una pregunta, yo quiero comenzar a leer la Biblia, ¿por dónde empiezo? Eso es una pregunta, esa es la que... Muy bien. Cuando a ti te hacen esa pregunta, qué bueno que me adelanté, la respuesta es la siguiente, comienza por Lucas. Uno comienza por Juan. Yo antes decía, cuando me hacían esa pregunta, yo decía, comience por Juan. Pero entonces una persona llega y comienza a leer. Y en el principio era el Logos. Y el Logos era en Dios. Onteón, era en Dios, en griego. Entonces uno dice, pero ¿cómo así? ¿Qué es eso de logos? ¿Qué es logos? ¿Qué es eso? ¿Cómo que la palabra era en Dios, pero la palabra es una persona? ¿O es la palabra en tanto hablada? ¿O es la consecuencia de la palabra? ¿Qué es logos? ¿O es el logos? Y si tú le dices eso a un filósofo, el filósofo se va a ir al logos aristotélico, al logos de la filosofía de los clásicos, de los griegos clásicos. Y va a decir, ese es el logos, el principio fundamental, la idea que estructura el orden. Entonces, eso es importante tenerlo como en cuenta. Pero si leemos Lucas, Lucas es una persona occidental, de pensamiento occidental. Recuerden ustedes que las bases y los fundamentos de la manera en cómo piensa Occidente, todo Occidente se erige, se estructura, su génesis nace a partir de los griegos. El pensamiento y la estructura del pensamiento occidental, tal cual nosotros la concebimos, se la debemos a los pensadores griegos. La estructura occidental viene de allí, en medicina, en filosofía, en ciencias, en matemáticas. Claro que ellos la toman de los persas, ¿ya? Pero nos llega a nosotros por medio o filtrado a través de la visión griega. Y Lucas, como griego occidental, médico, esquematizado, organizado, muy instruido, es quien nos da el Evangelio según Lucas, que es más fácil de leer para una mente occidental como la que estamos acostumbrados. Así que si te hacen esa pregunta, perdónme toda la vuelta que di, la respuesta es, comienza por Lucas y continúa con Hechos de los Apóstoles. Y ahí, leyendo estos textos con el Espíritu Santo, van a ser algo muy importante en ti. Yo comencé con estos textos después de haber tenido mi experiencia con Dios. Y
Y por eso les recuerdo con tanto amor, sobre todo Hechos de los Apóstoles, el poder ver que lo que leías ahí aún pasa, que lo que estás leyendo que ocurrió a estas personas hace tanto tiempo, sobre lo cual se funda una religión, sigue ocurriendo de una manera completamente natural, no artificial, no porque te fuiste a meditar a una montaña como una anacoreta, como un Buda, como un monje por allá lejos, y aún así experimentas eso de manera sencilla y natural. En cualquiera sea tu instrucción, cualquiera sea tus títulos, que eso no importa para Dios, que lo trascendente no depende de tu razón o de tu formación, sino de tu fe. Eso es maravilloso porque deja el campo más precioso de la vida, que es la conexión con Dios, abierta a toda carne. Y ese es como ese gran regalo. Y el ver qué ocurre ahora eh, anima a cualquiera que termine predicando, porque tú vas a querer contarle al vecino, oye, mira lo que me está pasando, esto es real, esto es verdad, Dios existe, Dios toca, Dios se mueve, Dios quiere ayudarte, Dios habla, el Espíritu Santo es real. No, el Espíritu Santo no es para ayudar a resolver exámenes o problemas de conocimiento, de memoria o de llaves perdidas. El Espíritu Santo en realidad es una persona que te ayuda, que te apoya, que te guía, que está y que revela todo lo que Jesús ganó para ti. Y eso es, no en teoría, sino en práctica, la cosa más maravillosa que nos puede pasar. Y ahí es cuando descubrimos que estos libros realmente, sobre todo Hechos de los Apóstoles, no por casualidad, sino muy, muy conscientemente es un libro que queda en 3 puntos suspensivos, ¿cierto? Ese libro queda abierto para que todos lo sigamos escribiendo. Muy bien, dicho esto, vamos entonces a invitar a Dios. Solo quería hacer como una breve introducción antes de orar, para que estuviéramos en sintonía. Oh Padre, gracias porque hoy vamos a hablar de tu vida, de lo grande que has hecho, que no se nos olvide. A nosotros no se nos olvida lo que has hecho y lo que has ganado para nosotros, Señor. Porque tú eres un Dios que cumple todo aquello que promete, porque tú te sujetas a tu palabra, porque no puedes mentir. No ha sido hallado engaño en tu boca, mas quienes nos aferramos a la promesa, utilizando la fe que tú nos diste, Señor, descubrimos que tu palabra es real, que tu camino es bueno. Sí, que hay momentos difíciles, pero los caminamos contigo. Cuando hay dolor, cuando hay dificultad, no nos sentimos solos. Nos sentimos agobiados, muchas veces maltratados, Señor, pero con esperanza. Pueden ocurrir cosas, sobrevenir dilemas en todos los aspectos, pero hay una sustancia que tú has formado dentro de nosotros para poder suplir. Yo te doy gracias, Dios, porque hoy vamos a hablar de tu vida y porque nos prestas tu vida, Señor. Pero te pido hoy para todos aquellos que estamos escuchando tu palabra, primeramente aquí quien lee y va exponiendo, Señor, y en cada corazón que sea abierto para que conforme vamos leyendo tu palabra, no se quede en el nivel de la mente. Te pido que no se quede en el nivel de la mente, sino que toda palabra descienda al corazón con la fuerza de la revelación y entendamos cuál es nuestro llamado, cuál es nuestro papel en este mundo. ¿A qué nos has llamado? A cada uno, Señor. Ese es el gran descubrimiento de nuestra vida. Conocer para qué fuimos llamados, Señor. Ya sabemos que quién nos llamó, sabemos que fuiste tú, pero saber a qué nos has llamado, Señor. Ese gran descubrimiento que trae propósito y trae paz. Porque aun a pesar de que el terreno se ponga difícil, el saber, Señor, hacia dónde nos dirigimos, Señor, trae mucha paz y es la sensación de propósito. Padre, que no se diga aquí cosa alguna que no esté de acuerdo a tu voluntad, Señor,
edifíquenos y que baje al corazón y no se quede en la mente. En el nombre de Jesús, bienvenido a este lugar. Amén. Bien, entonces les decía que los evangelios tienen, tienen por motivo lo mismo. Todos los evangelios tienen por motivo lo mismo: dejar el legado de la obra del Mesías y de quién es el Mesías como Salvador, ¿ya? Todos los evangelios van a tener en común lo siguiente: nos van a hablar de el arrepentimiento de los pecados. Todos apuntan hacia lo mismo, a que el gran mal del ser humano se llama pecado y que ese pecado opera en un ambiente o en un espectro carnal. El pecado se da en la carne y ese pecado que afecta a la carne termina por afectar al espíritu también. No que ese pecado trascienda al espíritu, pero ese pecado no te permite descubrir que tú eres espiritual. Entre el ser humano se acerque más al pecado, más se dificulta para él poder entrar y conocer su verdadera identidad espiritual. El pecado entonces es como si fuera una especie de manto oscuro, negro, como un velo que tenemos, que no nos permite tener o descubrir esa conexión espiritual, o descubrir ese ser espiritual que realmente Dios diseñó y que somos nosotros. O sea, en últimas, nuestra verdadera identidad. Todos los evangelios apuntan a que el gran problema del ser humano es el pecado. Y expuesto ese problema del pecado, ya, que claramente vemos en los evangelios, sobre todo en el de Mateo, en el de Juan también se ve muy explícitamente, si no en todos, es la predicación de Juan el Bautista. Juan el Bautista no fue una persona que entró por casualidad o no está allí por azar. Juan el Bautista tiene como misión mostrarle al mundo, al pueblo de Dios, que existe un mal subyacente e inherente al ser humano que se llama pecado, y que ese pecado nos va a nublar la capacidad de ver cuándo Dios va a tener una visitación con su pueblo. Entonces toda la predicación de Juan Bautista, solo me estoy adelantando unos pasajes que voy a ahondar más adelante, pero es para hablar de la estructura que comparten todos los evangelios. Esta predicación de Juan lo que hace es abrir esa capacidad, abrir los ojos espirituales de todas aquellas personas que le escuchaban y le seguían para descubrir: yo soy pecador, necesito salvación. Y cuando yo reconozco mi pecado, conozco mi oscuridad y veo que se acerca una luz, entonces yo voy a querer ir hacia esa luz. Y en eso consiste la predicación de Juan: arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Todos aquellos que escuchaban el mensaje de Juan se arrepentían y se bautizaban. El bautizo consistía en una limpieza, era una manifestación externa del arrepentimiento. El bautismo de Juan es una forma en la que yo me reconozco sucio como un acto de limpieza, voy al agua, soy limpio de mis pecados y reconozco públicamente que soy pecador y que me he arrepentido. Eso simboliza el bautismo de Juan. ¿Tiene relación con el bautismo de la iglesia? Sí, tiene mucha relación, pero en el de Juan, que era cuando apenas se estaba formando, por así decirlo, el sacramento, él nos habla, nos representa a nosotros un arrepentimiento y una confesión pública de esos pecados. Quien realmente hizo ese camino de arrepentimiento, yo anteriormente les he hablado que la palabra que nosotros conocemos en griego como metanoia, ¿cierto? Que es cambiar de forma de vida, cambiar lo malo que estoy haciendo por un producto, un proceso de transformación del pecado a la santidad, eso es metanoia. La palabra más correcta, o la palabra correcta, en realidad, que es de la que se toma esa
Ese vocablo metanoia en griego es teshuva o teshuvah en hebreo. Teshuvah en hebreo significa retornar o volver. Miren que hay una diferencia muy grande entre el original, que es el hebreo, que predica Juan Bautista, arrepentíos, ¿verdad? Con Teshuvah. Para nosotros arrepentimiento significa como ese dolor de no querer volver a caer en aquello que me está haciendo daño. Pero si yo te cambio la palabra arrepentimiento, que es correcta, está bien, por Teshuvah, tiene mucho más sentido. Les explico por qué. Volvamos a la parábola del hijo pródigo. Toda la parábola del hijo pródigo es una explicación, es una homilía, es toda una historia, un cuento que nos hace nuestro Señor para explicarnos cómo es el proceso de Teshuvah, de volver a casa. Pero miren que es volver a casa. Si yo vuelvo es porque ya estuve. Volver significa que yo ya estuve en un lugar. Sí, puede que parezca muy lógico lo que yo estoy diciendo, de hecho lo es. Pero si llevamos este teshuvah o este volver a casa a nuestra relación con Dios, ¿qué nos quiere decir eso? Que nuestro espíritu es con Dios, que nuestra verdadera casa, nuestro verdadero hogar es Dios, es con Él, que somos su familia, creados a imagen y semejanza suya. Por lo tanto, la palabra arrepentimiento lleva consigo el juicio. Lleva consigo el juicio. Y cuando hablamos de arrepentimiento, nos asumimos separados de Dios, pero no que estuvimos, sino no que ya estuvimos en Dios, sino que siempre estuvimos separados. Pero cuando yo hablo de Teshuvah, ¿sí me están siguiendo? Cuando yo hablo de Teshuvah significa que yo estuve en la casa de papá, pero por mis decisiones hice la del hijo pródigo. Fui y comí alimento de cerdos. Entonces voy a utilizar la palabra teshuvah, o quiero que relacionen metanoia o arrepentimiento con teshuvah, para que cambiemos la imagen que tenemos de Dios Padre. Porque es la palabra que utilizan los judíos. Es la palabra que utilizan, retornar a la casa, retornar al hogar, retornar a la fuente. Cuando Juan Bautista decía, arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca, él estaba diciendo, vuelvan a la casa, para que cuando vuelvan a la casa, como ya están en la casa y Dios va a visitar su casa, lo reconozcan. Y todos aquellos que escucharon, hicieron teshuvah, se bautizaron y manifestaron públicamente sus pecados saliendo del Jordán, cuando veían a Jesús, inmediatamente lo reconocían. Cuando Jesús iba caminando y aquellos que ya escuchaban el mensaje de Juan Bautista y escuchaban las palabras de Jesús, inmediatamente quedaban prendidos a él, porque ya habían hecho arrepentimiento, ya habían reconocido su oscuridad y estaban preparados para escuchar sus palabras. De tal manera, Jesús decía, puntos suspensivos, el que tenga oídos para oír, que oiga. El que tenga oídos para oír, ¿qué quiere decir? Aquel que en realidad haya hecho el teshuvah va a tener oídos, oídos espirituales. El otro va a tener oídos carnales, pero aquel que ha vuelto a casa, que tiene el corazón yendo a casa, va a tener oídos espirituales para poderle seguir, para poderle escuchar, para poderlo atender. Entonces Juan Bautista en realidad le abrió el camino, le abrió el sendero a Jesús, como estaba profetizado. Esto ya, ese era su camino, claro, su camino era abrirle como aquel que pregona. Viene el rey, viene el rey. Anteriormente en los cortejos reales siempre había un pregonero que decía, ábranle las puertas al rey, ya viene el rey, y así las ciudades se preparaban para poder atender y recibir al rey con los honores que se debía por su majestad. Juan Bautista hizo exactamente esas veces abriéndole el camino al rey. Un ángel, eso está en los evangelios. Un ángel le reveló a su madre.
Sí. No, estoy hablando, Juan el apóstol es quien escribe el Evangelio, pero todos los evangelios se refieren a Juan Bautista. Claro, claro que sí, fue Juan apóstol. Bien, solo quería decir esto, todos hablan de arrepentimiento, figura Juan, ¿vale? Otro, todos los evangelios nos van a narrar la muerte y pasión de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque tiene que ser expreso que la victoria que nosotros tenemos espiritual sobre el reino de la muerte y sobre el pecado está dado por su sangre. En su sangre nosotros tenemos la victoria, no en nuestras fuerzas, no en ninguna potencia humana, no en ninguna capacidad, no en ninguna santidad, buen comportamiento, tenacidad, brillantez o bondad que haya en nosotros, podemos alcanzar la victoria que solamente Él nos dio. Jesús nos dio la victoria. La victoria no está en nosotros, Él nos la dio. Es un regalo, es un don. La gracia es eso, si no, no dejaría de serlo. Vale, entonces son tres características que tienen los evangelios. Pero a diferencia de los evangelios sinópticos, este es un evangelio que habla a la iglesia. Habla a la iglesia. Y es de profundo conocimiento para la iglesia. ¿Vale? Este fue uno de los, por no decirlo, el último libro que se escribió del Nuevo Testamento. Se escribió primero Apocalipsis y después el Evangelio de Juan. Estamos hablando casi siglo, año 89, 90 hacia arriba. Ya Juan en su ancianidad completa. Yo siempre pensé que el último que se escribió era Apocalipsis. No, el orden de la Biblia no es cronológico, no es cronológico. Son libros, son textos, pero el Evangelio de Juan es el último libro en ser escrito. ¿Vale? Estamos hablando de un libro muy antiguo y que se ha prestado para muchos ensayos y también muchas controversias y vamos a comenzar. Entonces, todos los evangelios comienzan con la vida de Jesús, pero este tiene una introducción muy especial. Esta introducción, no está de más decirlo, este evangelio fue escrito en griego. Para la época en la que fue escrito, existían diferentes tipos de griego. ¿Ya? El griego, había un griego formal, que es el griego que hablaban en Grecia, el griego en el que estaban escritos, por ejemplo, los diálogos de Platón o los textos traducidos de la medicina, de los filósofos, los diálogos. Habían un lenguaje que era el griego, llamémosle el griego formal, que es un griego muy parecido al griego moderno y es similar al que se habla actualmente en Grecia, en Europa. Pero como los griegos crearon un imperio tan grande que fue precursor de lo que después iba a ser el imperio romano, o fueron las bases del imperio romano, estos griegos, o también conocidos como los helenos, este imperio helénico tenía tentáculos en todo Oriente. Y como era el idioma oficial del imperio, todas las lenguas a los que los griegos conquistaban iban generando una especie de mezcla entre los idiomas autóctonos de cada región conquistada con ese nuevo idioma griego helénico que los iba conquistando. Entonces iban generando como una especie de dialectos o híbridos. Y, por ejemplo, eran personas que no eran versadas o no sabían de filosofía o no habían estudiado en una polis griega, pero con el comercio iban aprendiendo a manejar el idioma. Y fue naciendo una especie de griego vulgar. Cuando digo vulgar no es obsceno, no. Cuando digo vulgar es del vulgo, que no era un idioma formal, sino un griego del común de las personas. Entonces este griego muchas veces no tenía ciertos acentos, perdía algunos pronombres, no tenía la sintaxis o la estructura formal y organizada que el griego que se manejaba en Grecia. Este era el griego que se hablaba en la época de Jesús, el griego común. Común en griego se dice koiné, entonces lo pueden conocer como, o lo pueden conocer como el griego koiné.
Koine significa el griego vulgar, el griego común. Este evangelio, al igual que las cartas de Pablo y todas las cartas de Santiago, el Nuevo Testamento, fue escrito en griego koiné, en griego común, que era el que hablaban todas las provincias. ¿Ya? Por eso es tan difícil, como ese griego se fue perdiendo con el tiempo, nos quedan a nosotros referencias, pero ese griego en unas partes se escribía de una manera, en otras partes lo escribían de otra, y es a veces complicado saber de dónde es la cosa. De hecho, miren que el idioma, el que nosotros hablamos, el español es una mezcla de muchos idiomas. En la mayor parte la estructura nuestra es del latín, porque los romanos conquistaron a los íberos, y los íberos llegaron y empezaron a mezclar su lenguaje, y de ahí salió el español, que es un italiano extraño. Por eso uno pone en una cadena la RAI, la televisión italiana, y uno entiende varias cositas, ¿cierto? O el portugués. Uno entiende porque son lenguas que tienen como principio originario pues el latín. El koiné sí era un griego pero vulgar. Ya, ¿por qué les cuento todo esto? Porque vamos a hablar en el prólogo que hay unas interpretaciones ahí como un poco extrañas que quieren atacar el lenguaje en el que fue escrito para decir que no fue Juan el que lo escribió, sino que fue tiempo después. ¿Vale? Vamos entonces a empezar entendiendo que fue escrito en griego. Bien. Evangelio de Juan, capítulo 1. Al principio, o en otras traducciones puede decir en el principio. Hay una traducción que dice en el principio y no al principio. NTV dice en el principio. ¿Por qué dice en el principio? ¿Cómo comienza Génesis? En el principio. Entonces, por eso hice la aclaración. Este pasaje va a comenzar a ser un paralelismo entre Génesis y Jesús, un paralelismo entre el nacimiento de Cristo, el advenimiento de Cristo a la tierra versus la creación del mundo. Entonces, por eso unas Biblias de antemano nos facilitan y dicen en el principio, y si tú te vas a Génesis, en el principio, en hebreo se diría Bereshit. Bereshit significa en el principio. O sea, y así empieza también el prólogo de Juan. En el principio. Juan. Dice, antes de que todo comenzara, ya existía. Ya vamos, muy bonito. Al principio o en el principio voy a utilizar esas versiones que me parece que tiene más conjunción con lo que Juan quiere manifestar. En el principio era el verbo. Aquí ya se nos complica esto. Bien. Esta es Nácar Colunga. Bueno, quiero que alguien a la vez, simultáneamente que tengamos este texto, alguien que pueda tener Génesis en el primer capítulo. Ya, Paola, adelante. En el momento de todo, en el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. Uh-huh. La tierra no tenía entonces ninguna forma, todo era un mar profundo, cubierto de oscuridad, y el Espíritu de Dios se movía sobre el agua. Entonces Dios dijo. Ahí, queda ahí. Entonces Dios dijo. En el principio cuentan, y era esto, y estaba el Espíritu entre las aguas, y entonces Dios dijo. Ese entonces Dios dijo es un acto de manifestación, es un acto de creación. Entonces nos narra la esencia. En el principio estaba Dios, y el Espíritu Santo tenía una materia prima para actuar. Pero no iba a haber acción de Dios sin un elemento fundamental que es el dijo. El dijo es equivalente al verbo. El dijo es equivalente al verbo. Entonces dice, al principio era el verbo.
quiero que leamos otro, vas a tenerme Génesis acá porque quiero que extraigamos bastante jugo a esto, porque en verdad lo tiene. Quiero que vamos, alguien simultáneamente tú, Proverbios 8, verso 22. Ya, muy bien. Esa es Jerusalén seguro. Muy bien. Esta es como la nácar colunga. Te la pone para que tengas que leer. No, leer otra no. Es maravillosa. La de Jerusalén es una traducción preciosa porque cuando hay vacío no inventa. Incluso deja el lenguaje en hebreo. Cuando dice hay vacío interpretativo, deja el texto en hebreo. Bueno, otra traducción. Ujú, El Señor me formó desde el comienzo, ujú. antes de crear cualquier otra cosa. Miren pues, el Señor me formó desde el comienzo antes de crear cualquier otra cosa. No, pero lo que quiero manifestar acá, porque Jesús no es una criatura, Jesús no es criatura. Esto es importante porque esto nos va a demostrar a nosotros cómo determinar o cómo conocer las herejías cristológicas o las herejías sobre la personalidad y la divinidad de Jesús que se han suscitado a través de los tiempos. Por ejemplo, una de las herejías es Jesús es creación de Dios, es criatura. Con el prólogo de Juan se nos da a entender a nosotros que Jesús, a diferencia de este proverbio, no es criatura. ¿Qué es criatura? Que fue creado. Criatura significa que tuvo un progenitor o un creador, por lo tanto, se habla de una criatura porque tiene un creador. Nosotros somos criaturas, los ángeles son criaturas, pero Jesús no es una criatura. Jesús no es criatura porque Él dice, en el principio era el verbo. ¿Qué quiere decir acá? Primero, y esto, por qué leímos Génesis y por qué leímos Proverbios? No solo para explicar que Jesús no era una criatura, sino porque pese a que esté escrito en griego koiné, este texto tiene una estructura semítica, una estructura como la de Proverbios o como la de Salmos, como la de un himno, como la de un cántico. Y en ninguna parte de los cánticos o de la poesía griega tiene esta estructura que es inherente por la sintaxis, por los verbos. Hoy no me voy a meter con eso. Yo creo que no es el propósito de esta charla de Biblia hablar de la sintaxis del griego y todo eso, porque eso para el que quiera profundizar, pero aporta, pero no tanto. Lo que sí podemos decir es claramente que este pasaje, pese a que fue escrito en griego koiné, tiene la estructura, sonoridad, semántica y sintaxis del hebreo. ¿Ya? Tiene la estructura del hebreo. Por lo tanto, este prólogo no es como dicen, por ejemplo, ciertas denominaciones, mejor sectas, como los testigos de Jehová, que este texto fue añadido posteriormente para argumentar que Jesús es Dios. O sea, que lo hicieron artificiosamente en el futuro, o sea, de esta que efectivamente todo el Evangelio de Juan fue de Juan, pero este prólogo fue un añadido, fue una adhesión de la iglesia para combatir las herejías sobre Cristo y sobre la personalidad. Y claro, si le ponemos este pasaje a una autoridad como el apóstol Juan, entonces ya nadie lo va a poder desmentir, ¿vale? Pero cuando nosotros estudiamos la estructura griega versus la semita, vemos que esto es confeccionado completamente, no por un griego, un pensador griego moderno, sino que tiene toda la estructura de los antiguos judíos y cómo escribían y narraban sus historias, sus poesías, sus adagios y todo esto, ¿no? Entonces, sí se entiende lo que estoy diciendo, ¿cierto? Hebrea.
hebrea. Y la forma de, cuando digo estructura, es la forma de conjugar el presente, el pasado de los verbos, el dejar verbos indeterminados de tiempo, que uno no puede decir, es que Jesús estaba en el principio. Significa como si Él estuvo en el principio, pero no significa que es coeterno con el Padre. No, dejan un ser indeterminado y eso es muy propio del idioma hebreo. Pero en el griego se tiende, o en la poesía griega se tiende a determinar mucho los tiempos de las cosas, a hacer mucha claridad. Yo les hablaba, por ejemplo, de la gran diferencia entre el idioma hebreo y el griego, y es que el griego es un idioma muy rico, amplio, vasto. Es un idioma que para definir una parte del cuerpo tiene 5 sinónimos, dependiendo de la acción que esa parte del cuerpo vaya a realizar, que hasta para la manera de amar tiene 4 formas de referirse. El griego, el idioma griego, para decir amor, dependiendo del amor que tú estés manifestando, tiene 4 términos para definirlo. Entonces, por ejemplo, el amor que se siente a un hijo es un amor filial. De ahí viene la palabra filial, fileo, del amor que proviene del instinto, ¿no? Uno cuando tiene un hijo, uno no dice, ay, yo cómo voy a querer a mi hijo. No, eso te nace, punto. Es un amor que incluso Dios no te demanda a ti. Dios no dice, amarás a tu hijo. ¿Por qué Dios no dice eso? Porque ya va implícito en tu genética. Eso es a lo que el apóstol Pablo llama el amor o el afecto natural. Que incluso usted puede tener la conciencia tan entenebrecida por el pecado que hasta ese afecto natural lo puede perder. Pero ese Dios no te va a decir, y amaste a tu hijo. No, Dios dice, no, eso ya lo haces automáticamente. Pero ya hay mentes muy perversas que ni eso tienen, ¿no? Pero con los padres, si bien está ese amor filial, en la medida que vamos creciendo, tenemos que tomar una decisión de amarlos. Es más difícil que un padre deje de amar a un hijo que un hijo deje de amar a un padre. Es más fácil que un hijo deje de amar a un padre y no le hable al que un padre sienta ese dolor por el hijo. Por eso Dios no le manda a los padres amar a los hijos, pero sí le manda a los hijos a honrar a los padres. Porque tiene que ver con todo esto del afecto natural. Exactamente, incluso míralo el profeta. Yo simplemente usé el ejemplo de Proverbios para la estructura del hebreo, que es la misma que tiene esta en griego. Pero nos podemos ir al pasaje, por ejemplo, del llamamiento de Ezequiel o Jeremías. ¿Cómo los llama Dios? ¿Y cómo le dice? Desde antes yo te conocí y te entretejí en el seno de tu madre y te formé en el seno de tu madre. Significa que nosotros ya existimos en Dios, en la mente de Dios. Pero la existencia de Dios y el Padre es una existencia diferente, ¿ya? Entonces dice, al principio era el verbo. Esta palabra verbo se traduce del griego logos. Logos, no confundamos logos con la palabra hablada. Ojo, logos no es la palabra hablada. Para los griegos logos era como esa palabra dinámica que trae consigo una estructura de conocimiento. El logos es el orden de todas las cosas. Para los griegos era el orden. Pero Juan no era un filósofo griego. Juan está hablando griego, pero él no era filósofo. Juan era un pescador lleno del Espíritu Santo. Entonces hay muchas personas que se aventuran a estudiar el Evangelio de Juan con puros prejuicios, con puros prejuicios de filosofía. Yo recuerdo cuando iba a empezar a estudiar teología, que fui a una universidad, pues no voy a decir cuál allá, pero teología y geología, qué rico, pero no. Y entonces, cuando vi el pensum de esa facultad, era impresionante porque era filosofía, humanidades, y empezaba a ver uno Biblia por allá como al segundo o tercer año. Yo decía, pero Dios mío, ¿qué es esto? Yo no quiero ser filósofo, yo quiero conocer a Dios. Que la filosofía nos sirve, sí, pero entonces, si yo tengo mucho contenido filosófico, después veo logos acá, y todo ese logos que yo he estudiado en filosofía hace un prejuicio y yo digo, claro, ese es el logos de Platón, ese es el logos aristotélico, claro, entonces Jesús es como una especie de demiurgo, ajá, ya entiendo, y me voy por ahí, pero en realidad estoy cometiendo un grave error.
Me estoy yendo muy por allá, ¿no? Vamos bien. Sí. Ok. Que eso es precisamente lo que no quiero. Entonces muchas personas o libros de pronto que ustedes se lean, porque algunas personas de pronto van a quedar inquietos con esto que estamos hablando del Evangelio de Juan, van a ir a buscar libros sobre esto. Y si encuentras un hombre muy filosófico que confunda el logos griego con el logos de Juan, ya entró perdiendo. Porque Juan es judío, semita, y el logos de él era muy diferente al logos de la filosofía griega. Él no estaba filosofando. Esto es una revelación de Dios. Al principio era el verbo, no era la palabra, no era el logos griego. ¿Ya? Cuando dicen el verbo, es equivalente a la sabiduría que nosotros leemos en los textos del Antiguo Testamento. Miremos, por ejemplo, yo busco un pasaje que nos pueda referir. Proverbios 8, del 27 al 30. Vamos a ver este logos a qué se parece más, o a la filosofía griega o a la sabiduría del Antiguo Testamento. Sí, esa está bien, esa está bonita. Del 27 al 30. Cuando colocaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba la bóveda sobre las superficies del océano, cuando sujetaba las nubes en lo alto, cuando afianzaba las fuentes del abismo, cuando marcaba su límite al mar para que las aguas no desbordaran sus orillas, cuando asentaba los cimientos de la tierra, yo estaba junto a él como aprendiz. Yo era su alegría cotidiana, jugando todo el tiempo en su presencia, jugando con la esfera de la tierra y compartiendo mi alegría con los humanos. ¡Ay, qué belleza! Una maravilla. Yo estaba con él, ¿cierto? Y se está refiriendo a la sabiduría que prefiguraba a Cristo. Entonces Juan no está hablando del logos de la filosofía griega. Juan está haciendo o acercándose más a ese concepto de sabiduría. Pero entender que Dios tiene un hijo coeterno con él solo es una revelación del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento para ellos era muy extraño la sabiduría, casi como si fuera una persona. Ellos le atribuían personalidad a la sabiduría. ¿Notan esto? Qué curioso. Pero ya Dios estaba preparando el corazón para que recibieran a Jesús y viesen el anuncio. Vamos a ver otro pasaje. Miren esto, estamos hablando, eso fue Proverbios. La redondez de la tierra en Proverbios. Esto no es muy extraño. En Proverbios se hablaba de la redondez de la tierra, cuando los mismos judíos creían que la tierra era plana, pero proféticamente Dios le había dicho la redondez de la tierra. Es muy curioso. Bien, vamos a otro pasaje que quiero para que veamos la estructura. Quiero ser como diligente con esto. Job capítulo 28, del 24 al 28. Esa está bonita, el que primero la encuentre para que... Dime, ¿te identificas de pronto? Pero a veces me identifico más con la esposa de Job. Sí, perfecto. Sí, uno tiene que ser sincero. 28 del 24 al 28. Job 28 del verso 24 al 28. Porque él mira, Él ve hasta el último. Pablo parece que le amo a quien Claro, claro. porque él mira hasta el último rincón de la tierra y ve todo lo que hay bajo los cielos. Uh-huh. Él decidió con qué fuerza deberían soplar los vientos y cuánta lluvia debería caer. Perfecto. Entonces miren que nos están hablando, primero la sabiduría, o sea, él conversaba con una parte de sí, o sea, en Proverbios. Aquí nos está hablando en un pretérito, en un pasado, nos están hablando de él decidió. Entonces es lo mismo acá como en el principio ya estaba, que es un... ¿Por qué traigo estos textos? Porque es una especie de tiempo indeterminado, ¿no? Es un tiempo como de coexistencia, dinámico, es una relación dinámica de Dios. No es una cosa como en el pasado ya estaba y después volvió a estar acá, sino es como algo más dinámico.
a lo que se refiere. Ese lenguaje semita que no te define el tiempo, sino que te deja la cosa como abierta, como en poesía. Vamos a ver otro texto para que comprendamos el lenguaje semita. Salmo 14, verso 15. Este no lo vimos. Salmo 14, verso 15. Veo que esas Biblias se están comenzando a desempolvar. Empieza por el verso 14. 14, empieza por el 14, empieza 14, empieza el Salmo. Tiene que ser más abajo. Venga, busquemos más abajo. Bueno, empecé por otra. Jueces 16, 17. Dejémosle entre paréntesis. Es que si muevo aquí mi Biblia acá, después se me descuadra lo que tengo aquí anotado. 17, sí. Así que finalmente le contó a Dalila su secreto. Nadie me ha cortado jamás el cabello porque desde antes de nacer estoy consagrado a Dios como nazareo. Desde antes de nacer. Entonces estamos hablando, todos estos pasajes hablan de ese pasado indeterminado, que esa es la misma estructura que están usando en el Evangelio de Juan. Desde antes de nacer, es decir, había algo en Dios desde antes que era dinámico. Dios desde antes ya había determinado algo que yo estoy viviendo ahora, pero que ese pasado para Dios, que es presente para mí, siempre fue presente para Dios. Ahí está el misterio de ese lenguaje que no determina, que nos deja abierto ese marco temporal como maravilloso de la eternidad de Dios. ¿Quieren otro pasaje o seguimos? Qué bien. El Salmo 33:6. No me digan que no tienen eso. Pablo, jueces, ¿por qué se llama jueces? Sí, ya te digo por qué. Salmo 33:6. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, por el soplo de su boca todos los astros. Él junta y almacena las aguas de mar profundo. Ahí está. Entonces también nos hablan de un pasado de Dios, pero en presente. O sea, indeterminado. Vamos a Isaías, ¿cuál quieren de Isaías? Isaías 40:26. Creo que está grabado el Isaías, el libro de Isaías. Vale la pena escucharlo e ir siguiéndolo. Isaías 40:26. Levanten los ojos al cielo y miren. ¿Quién creó todo esto? El que los distribuye uno por uno y a todos llama por su nombre. Tan grande es su poder y su fuerza que ninguno de ellos falta. Mira que habla del pasado, quién creó todo esto, refiriéndose al pasado, quién distribuye en lenguaje presente. Entonces, esa es la forma en la que ellos conjugaban los verbos, pero que tiene una sonoridad muy bonita y que deja un cierto grado de indeterminación. Eso tiene toda una estructura para escribir, para organizar, pero no nos vamos a meter con eso. Pero simplemente era como para hacer la aclaración. Porque igual esto no, pues el propósito de estas charlas no son charlas teológicas, es leer la Biblia y compartirla, porque así es que se crece. En teología ganarás de 99 pasos que ganas haciendo lo que hacemos, un 1% lo ganas estudiando teología. O sea, la teología en verdad es más de las rodillas que de la cabeza. Al principio entonces era el verbo, vamos a ver quién es este verbo que apenas se nos está enseñando. Entonces podemos empezar a dividir esto, yo nada que avanzo. Podemos comenzar a dividir esto. La primera fase en que se nos va a presentar este verbo, que para nosotros pues es desconocido, para el primer lector es desconocido este verbo, de quién nos estarán hablando, nos van a hablar primero de la relación del verbo con Dios. ¿Cuál es la relación que tiene el verbo con Dios? ¿Listo? Al principio era el verbo y el verbo estaba en Dios.
Miren la palabra tan en Dios. En Dios. Es mejor esa traducción. Yo diría que es mejor esa traducción porque junto implica cierto grado de materialidad. Junto es, yo camino junto a mi esposa, yo camino junto a mi hijo, el niño camina junto a su juguete. Junto a significa entidades aparte, correcto. Están aparte, compartiendo un espacio, pero el nivel de intimidad puede ser o no ser al mismo tiempo. No me está hablando de intimidad, de relación íntima, me está hablando de cercanía espacial. Pero en griego, cuando tú lo lees, habla, y es una expresión muy poco usada en el griego formal, y es en Dios. Lo que pasa es que uno decir estaba, y el verbo estaba en Dios, es extraño, como que estaba inmerso, ¿no? Eso es y el verbo estaba en Dios. También es una relación espacial. ¿Qué traducción es la tuya? Es un Nuevo Testamento. Esa es una versión latinoamericana. Estoy convencido de ello. Si tú lees el capítulo 6 de Mateo de esa Biblia, léelo por favor, cuando habla de las bienaventuranzas, en esa traducción. Vamos a ver algo para que noten la diferencia de las traducciones y qué bueno que trajiste esa traducción. No hay ninguna traducción mala, pero sí hay que tener un concepto claro para uno enfrentarse a las traducciones, que eso es precisamente lo que queremos formar. Bienaventuranzas. ¿Es capítulo 6 o 5? 5. Jesús, al ver toda esa muchedumbre, subió al cerro. Ahí se sentó, y sus discípulos se le acercaron. Comenzó a hablar y les enseñaba así: Felices los que tienen espíritu de pobre, porque de Lean esto. Felices, vuelve a leer eso así despacio y en alta voz. felices los que tienen espíritu de pobre. Va, déjalo ahí. ¿Por qué? Porque viene primero la afirmación. Ok. Es el reino de los cielos. Ok. Si yo, digámoslo así, estoy en primer año de Derecho en una universidad pública y empiezo a degustar del Capital de Carlos Marx, empiezo a leer libros como El papel del trabajo en el desarrollo del mono a hombre, El papel del trabajo en el desarrollo del mono a hombre de Engels y Marx. Si empiezo como a hacerme muy afín a todo esto y leo ese texto, por primera vez voy a decir, Jesucristo era un revolucionario. Porque estaba indicando la pobreza como un elemento fundamental para ser bienaventurado. O sea, soy bienaventurado porque soy pobre. Y es una traducción que si yo no entiendo cuál es la palabra, recuerda, eso es Mateo. Mateo, ¿a quién le escribió? A los judíos. El Evangelio de Mateo está escrito en hebreo y también hay traducción griega. Y como fue escrito en hebreo, esa palabra pobre es anawi. La palabra pobre, anawi, es el mismo salmo del pobre que leemos de David, o el salmo del pobre de David. ¿Qué es esa pobreza? Es aquel que reconociendo su caída depende de Dios. Entonces si uno dice, bienaventurado el pobre, uno dice, ay, qué rico. Todos aquí en Colombia, el 70% somos bienaventurados. ¿Cierto? O yo voy a predicar en los países del cuarto mundo, miren, ustedes son bienaventurados. ¿Y por qué? Porque la palabra, la traducción pobre es de anawi. Anawi significa aquel que depende de la providencia de Dios sabiendo que no tiene nada. ¿Cierto que eso es muy diferente? Eso es anawi. Entonces, otras traducciones, para evitar esa confusión, y mira que es una Biblia latinoamericana, y justamente los pueblos latinos que abrazan mucho esa teología de revolucionaria, entonces se puede emprender mucho de ese tipo de mensajes. Ojo, porque no estoy criticando la versión es preciosa, pero si uno entiende que es pobre de espíritu, que la traducción es anawi, uno queda tranquilo en su corazón, que no es un discurso extraño, reaccionario, sino que en realidad la traducción la dejan así, muy seca.
Entonces, miren lo importante de las traducciones, pero de la comprensión del mensaje. Iba a decir otra cosa, pero se me pasó por alto. Entonces, volvamos acá. Al principio era el verbo y el verbo estaba en Dios. Este estar en Dios es muy importante porque quien está en significa que tiene o comparte una relación de una intimidad infinita. Mira que uno no dice, estoy en mi hijo, estoy en mi novia, estoy en el jefe. La relación más íntima que existe entre los seres humanos y el bebé sí puede decir, estoy en mi mamá. Es la relación de intimidad más grande que puede existir, porque comparten cuerpo, alimentación, es una simbiosis. Prácticamente, si tú hablas con un ginecólogo, te va a decir, prácticamente la mamá tiene un parásito dentro. Es literalmente, es como si fuera se alimenta y vive de ello. Es una relación parasitaria. Sí. Si tú tomas como la forma para definir un parásito y un bebé es prácticamente la misma. Solo que el parásito es un huésped indeseado y el bebé. Perdonen el descenso en picada. Perdonen el descenso en picada, pero esa relación de en nos demuestra a nosotros un grado de intimidad profunda, muy honda, que tienen el verbo. Al principio era el verbo y el verbo estaba en Dios, estaba en Dios y este verbo están estrechamente relacionados, comparten íntimamente, está en, o sea, comparten naturaleza. Y el verbo, para acabar de ajustar, era Dios. Y el verbo era Dios. De acá se puede desprender, y esto ocurrió en el siglo II de la era cristiana. Cuando tú lees esto, incluso lleno del Espíritu Santo, por allá un obispo en una comunidad comenzó a ver en esto o a entender que Jesús era Dios, que Jesús simplemente era una manifestación de Dios y que el Espíritu Santo era otra manifestación de Dios, pero que Jesús era Dios en sí, era Dios mismo. Y si uno lo escucha por primera vez, uno dice, pues sí, tiene razón, pero ojo, porque sí y no. Si bien el verbo está en Dios, el verbo goza también de su propia naturaleza e individualidad. Si bien indivisible del Padre, tiene su individualidad y su razón misma. Por eso nos separan el verbo de Dios. Cuando dice el verbo era Dios, Él lo tomó como si es Dios mismo y punto. El Espíritu Santo y Jesús son Dios y punto. ¿Ya? Pero no tres personas diferentes. Entonces la iglesia combatió esa herejía en el segundo siglo y por eso se define el credo que todos conocemos hasta ahora, que se llama el credo niceno, porque se creó en una ciudad llamada Nicea. Este credo niceno dice lo siguiente, que son tres personas diferentes y un mismo Dios en verdad. Exactamente. Esa es la definición que todas las iglesias, protestantes, reformadas, excepto los testigos de Jehová, que no son iglesia como tal, tienen y comparten con el catolicismo. Ambas comparten el credo niceno. O sea, sí, es el que llaman, o también conocido como el credo apostólico. Lo que pasa es que después sufrió unas modificaciones en tanto para combatir otras herejías, la iglesia tenía que estar delimitándose. El credo lo que es una delimitación de la doctrina, en qué creemos, para decir en qué no creemos. Si yo afirmo en qué creo, ya estoy cerrando la puerta a aquello en qué no creo. Estoy cerrando la puerta a decir que el Espíritu Santo no es la fuerza activa de Dios, sino que es una persona. Estoy diciendo que Jesús no es lo mismo decir Dios que Jesús, sino que si bien comparten la naturaleza divina, el Verbo y el Padre son
dos personas diferentes, ¿ya? Entonces, con eso combato esa herejía, por ejemplo. Bien, entonces se dice, Él estaba al principio en Dios. En Dios, vuelve el mismo artículo, en Dios. Él estaba compartiendo esa misma naturaleza. Todas las cosas fueron hechas por Él. Ese Él en sus Biblias debe estar en mayúscula. Para que siga vinculado a la divinidad. Entonces, todas las cosas fueron hechas por Él, significa que en todo el acto creativo que nos leyó Paola en Génesis, estaba participando. El verbo, cuando Él dice, y dijo, ahí estaba participando Jesús con Él, como bien dice Proverbios, y también estaba el Espíritu Santo, que sí está mencionado claramente, que estaba sobre la faz de las aguas. Entonces, todo acto creativo es una participación de la Trinidad. No existe un acto creativo donde la Trinidad no esté participando. Todo milagro que nosotros vemos, toda conversión, todo regalo que recibimos de Dios, todo es una participación de la Trinidad. Si bien puede haber un énfasis en alguna persona de la Trinidad, y en esto radica también esa parte individual de cada uno, siempre hay una acción trina. Nunca hacen nada por separado, nunca están peleados, nunca Jesús dice yo quiero hacer esto y el Padre quiere hacer otra cosa. Hay una armonía perfecta porque viven en la perfección. Saben que lo que el Padre piensa es correcto, saben que lo que el Espíritu Santo es correcto, saben lo que Jesús hizo es correcto. Es la perfección. Es muy extraño esto y esto es lo que radicalmente nos diferenció y mutiló la relación que tenemos con el pueblo judío. Si bien nosotros somos judíos, que nosotros seguimos siendo judíos, porque nosotros somos añadidos, injertados a la vid de Abraham por Jesús, la negación de la divinidad de Cristo para ellos es la fractura completa con el judaísmo. Por esto este fue el último evangelio que se confeccionó, porque aquí ya se marca la diferencia tan radical entre aquellos que reconocen a Jesús como el Mesías y reconocen que Él es de quien hablaba Proverbios, Salmos, Isaías, de quien hablaba Moisés en el libro del Éxodo, en Números, en Génesis, de quien se dice que va a ser herido y que va a curar la llaga y la herida de la humanidad, de esa promesa mesiánica. De Él se dice, ellos no creen eso y allí tristemente, nos separamos doctrinalmente, pero en el Espíritu estamos unidos. Todas las cosas fueron hechas por Él y sin Él. Esto es un sentido afirmativo y negación, y esto es muy curioso, y esto no es griego, esto es completamente judío. Decir, todas las cosas fueron hechas por Él y sin Él, un griego no escribe así. Y sin Él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. O sea, en todo acto creativo hay una participación trinitaria. En Él estaba la vida. Hasta acá podemos separar la relación que tiene el verbo con Dios y con la creación, ¿cierto? Esa relación íntima entre Dios y la creación hasta este versículo 4. Y ahora se nos va a dar la relación que tiene este verbo con la humanidad. La relación con Dios es una relación de intimidad, de perfección, de permanencia, de compartir su naturaleza. Y esta comunión íntima que Jesús o que el Verbo tiene con Dios va a ser revelada a los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que los seres humanos, hasta la fecha, los judíos que eran los que conservaban la revelación del Mesías, no conocían esta nueva revelación de Dios. Nadie se imaginaba que Dios tenía un hijo, un unigénito, un ser que no había sido creado y que en ese rasgo de filiación iba a ser manifestado y entregado a los hombres. Ellos no se imaginaban, esta es la revelación del Evangelio de Juan. Estas son las primicias del Evangelio. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Recuerdan lo que les hablaba del arrepentimiento como una sombra, como una oscuridad? Y que aquel que se bautizaba reconocía su oscuridad y públicamente manifestaba su necesidad de
recibir la luz o la verdad o la limpieza. Ya simbólicamente la limpieza está representada en el agua, simbólicamente, porque por más pecados que tú tengas y te vayas al nacimiento del río Medellín, esos pecados van a permanecer. Si no hay un teshuva, si no hay un arrepentimiento real. El agua, lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. La herida que se ocasiona en el espíritu, solo por el espíritu se borra, la herida de la carne por la carne se borra. Entonces, miren esto tan bonito porque cuando dice que la vida era la luz de los hombres, significa que él tenía la capacidad de curar esa herida o esa oscuridad con la que todos nacemos. En él estaba todo el potencial para sanar y para iluminar la vida de los hombres. Aquí la luz está en contraposición porque eso es un juego de paralelismo entre luz y oscuridad, entre vida y muerte. Entonces, si en él está la vida, quiere decir que él tiene la potestad, porque es el dueño de la vida, de curar la muerte. Por eso él va y ora le da una orden al cuerpo inerme de nuestro querido Lázaro y le dice, levántate, y Lázaro se levanta, porque en él estaba la vida. Y cuando desciende en el paralítico, este pasaje es de los pasajes, yo creo que más fuertes, dramáticos de todo el Nuevo Testamento. Y es cuando en casa del suegra de Pedro descienden al paralítico por esos techos de argamasa y paja, y él dice una frase, esto lo vamos a ver, esto está en varios evangelios, y narra cómo estos sacerdotes del Sanedrín y estos levitas quedaron sorprendidos por ver las palabras de Jesús tan fuertes, palabras que solamente se atribuían a Dios, que solamente Dios podía pronunciar, y es tus pecados te son perdonados. Eso es muy fuerte, y esto está validando este prólogo de San Juan, esta introducción. Quiere decir que en mí ya no solo está en la vida. Cuando Él le da la vida a Lázaro, está cumpliendo lo que Juan nos está revelando acá. Le doy la vida. Pero cuando dice, yo perdono pecados, significa es que yo soy la luz. Sanar, vida. Perdonar, iluminar. Y entonces Él tiene esos dos actos que solo se atribuyen a la divinidad en el paralítico. Levántate y anda. Y este hombre se levantó feliz. Y la fe que tuvieron estos que llevaron a este tipo y lo bajaron a este paralítico, una fe tremenda. Y Jesús, que todo lo conocía, nos dice el texto, que conocía las intenciones del corazón, viendo a aquellos levitas que estaban sorprendidos por semejante acto herético, que este hombre se atribuía la capacidad de esto, le dice, y tus pecados te son perdonados, tus pecados te son perdonados. Entonces los mira a ellos que estaban ya pensando a ver este tipo cómo lo apresamos, este hereje, ¿quién se cree? Se cree Dios, nadie puede perdonar pecados. ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Pues levántate y anda, y el hombre andó. Y mostró las dos facultades de su divinidad. Y en realidad es más fácil decir tus pecados te son perdonados. Uno le puede decir, hey, te perdono los pecados. Ya de que si los perdone o no, obviamente no. Pero mostró la autoridad de su palabra con el milagro. Ya, dos manifestaciones de esto. Solo quería que viésemos el reflejo de estas dos naturalezas que nos expresan acá. Dice, la luz luce en las tinieblas, pero las tinieblas no la abrazaron. Nunca. Esto lo vamos a dejar entre comillas, ¿vale? Lo mismo. No la asfixiaron, abrazaron, no la vencieron, no la apagaron, ¿cierto? Es la relación que tiene la oscuridad versus la luz. Si uno enciende una vela, por más oscuridad que exista, de hecho yo no sé si existe, creo que no existe una métrica o una medida para decir cuán oscuro está un lugar.
Existe una métrica de luminosidad que se basa en los lumens. Tantos niveles de lumens nos va a reflejar a nosotros la intensidad de luminiscencia de un artefacto, de un lugar, etcétera, etcétera. Pero uno dice, ¿cuántos megatones de oscuridad se necesitan para apagar cuántos lumens de luz? Ese parangón, esa relación no existe, porque se supone que si hay luz, la oscuridad se disipa. Entonces, la luz luce en tinieblas, pero las tinieblas no la abrazaron. Pero significa también que hay oscuridad. Que hay oscuridad. ¿Y la oscuridad entonces qué viene siendo? La ausencia de luz. La oscuridad es la ausencia de luz. Solamente es eso. Hubo un hombre enviado de Dios. La relación del verbo con Dios. Nos están hablando de la relación del verbo con Dios. Y este verbo empieza a descender a la tierra. Viene bajando, viene bajando, viene bajando. La luz luce en las tinieblas. Es decir, Él viene en un momento de ignorancia de la humanidad. Las tinieblas no la abrazaron y Él se albergó en el vientre de la Virgen María. Hubo un hombre enviado de Dios, de nombre Juan Bautista. Ahora sí vamos a entrar a su amigo, Juan Bautista. Vino a dar testimonio de la luz. ¿Qué es dar testimonio? Yo sé que existe, yo sé que viene, arrepiéntanse, hagan teshuva. No. Ella se preparó para saber quién era el que iba a venir. A él lo preparó Dios, el Espíritu Santo, sí. Pero entonces ella sabiendo quién venía por eso se lo entregó a los monjes en el desierto. Él se fue solo. Él hizo un pacto de nazareato. Sí lo entregó cuando cumplió la mayoría de edad, lo entregó en su bar mitzvah o en su mayoría de edad cuando se le entregan a Dios los niños. Estamos hablando de 12 a 13 años. Sí. ¿Recuerdan cuando a Jesús un pasaje donde se le presenta el niño al templo? Que él dice, estoy en los asuntos de mi padre, pero Jesús, ¿por qué tan grosero con la mamá? No, en realidad no fue grosero con la mamá. Es que el acto de los judíos, llevar a los niños al templo es, ya el papá no se encarga de enseñarles Torá, sino que el papá dice, yo ya le enseñé Torá, yo ya le enseñé la ley a mi hijo, ya le está, ahora ya Dios te lo entregué porque es tuyo, tú me lo diste y a ti vuelve. Entonces los niños eran entregados a un rabino y ese rabino se encargaba de formarlo. Cuando Jesús está en el templo, entonces María y José seguramente estaban buscando un rabino para entregarle a Jesús. Vamos a buscarle el rabino que va a educar a nuestro hijo. Entonces Jesús se iba de puestico en puestico buscando rabino y todos dicen que quedaban maravillados de su doctrina, porque siendo niño, ¿cómo sabía eso? Tener esos diálogos debe ser algo maravilloso, uno saber qué hablaban. Pero ¿qué estipulaba que el niño se quedara o que regresara a Jesús? Muy bien, un voto que se llamaba el voto de nazareato. Sansón, que es un juez, ahorita te digo porque se llama un juez o un caudillo. El libro de los jueces también puede ser el libro de los caudillos o el libro de los jefes. Juez eran los jefes porque juzgaban en el pueblo. El jefe del pueblo era quien juzgaba. Señora, esa se me comió 2 gallinas y esas gallinas eran mías y no, y es que usted me robó primero los huevos y me sacó unos mangos y unos dátiles. Entonces iban donde el juez y el juez era el que mandaba. Todos estos jueces eran personas que dirigían el pueblo, así se llamaban, porque juzgaban los casos de las personas. Salomón juzgaba también esos casos. Acuérdense del caso de la mujer que llegó, él dijo, ¿de quién es el niño? No, entonces pártanlo y que usted se quede con una parte y la mamá lloró. Eso porque él era juez, era rey y era juez. Entonces jueces es por eso. Bien, entonces ¿en qué consistía el voto del nazareato que cumplía Juan Bautista? El voto de nazareato era un voto en el que el niño se consagraba enteramente a Dios y se dedicaba al templo o al servicio a Dios. Y tenía una condición en su cuerpo, una condición externa que era que nunca iba a pasar navaja por su cabeza. Entonces los nazareos tenían el pelo largo, que simbolizaba ese voto. El nazareato podía ser perpetuo, personas consagradas a Dios y al servicio a Dios toda su vida, desde que eran entregados por sus padres al templo hasta su muerte, era el nazareato, o también
se hacían votos de nazareato temporales. En este caso, por ejemplo, hay un pasaje en Hechos de los Apóstoles en el que, y también que se nos habla en algunas de las cartas, en el que Pablo hizo un voto de nazareato ya siendo apóstol. Y entonces él va a Jerusalén a raparse la cabeza en señal de cumplimiento de ese pacto. Entonces era un pacto que se hacía con Dios, una promesa que Dios, entonces la persona pactaba. Juan Bautista fue entregado como un nazareo, entonces Juan Bautista tranquilamente, si en una película, por ejemplo, vemos a Juan Bautista de pelo corto, esa película es muy inexacta, porque si era nazareo, Juan tenía que tener el pelo largo. Salió uno muy bacancito de pelo cortico, hombre, el guionista no estudió, o se encariñó con un actor y dijo, este se me parece a Juan y no le puso peluca y lo dejó así. Ya pueden decir, no, este lo hizo mal. Y empiezan a juzgar ahí las películas. Por cierto, cuña, The Chosen es preciosa y está muy bien hecha. El problema es que si te la ves, te enamoras más de Jesús. Me gustó mucho la escena cuando le bajan al Señor del techo. Ahí está. Bien, haciendo un paréntesis de aquello. Por favor, hazlo. Pablo, que escriban el tablero. Doreisi, ¿te puedes parar aquí, por favor? Por favor, escriban. Les voy a checar y The Chosen, en realidad, pues traduce el elegido, pues el O sea que eso es publicidad, pero no me Bueno, como quienes nos están escuchando no deben saber qué es lo que está ocurriendo acá y por qué todos están alborotados, ya, entonces vamos a continuar. Dice, hubo un hombre enviado de Dios de nombre Juan. Juan entonces era nazareo, cumplía un voto, sabía cuál era su destino y era guiado por el Espíritu Santo. Todo su caminar y toda su dirección fue la preparación de los corazones de todos aquellos para que hicieran Teshuvá y recordaran que había un Dios del que se habían alejado y que prepararan su corazón porque Dios los iba a visitar. Esa es la misión de Juan. Vino a dar testimonio de la luz para testificar de ella y que todos creyeran por él. Miren que él está en minúscula, porque es el testimonio de quién, de un hombre, es Juan. No era él la luz. Miren que esto aclara, ¿no? Sino que vino a dar testimonio de la luz. Esto es completamente judío. Repetir una idea de diferentes formas. Eso tiene un nombre técnico, pero dejémoslo ahí. Verso 9. Era la luz, sino que vino a dar de testimonio de la luz. Era la luz verdadera que viniendo a este mundo ilumina a todo hombre. Ilumina a todo hombre. Estamos hablando, Jesús está descendiendo, se está preparando el advenimiento del Mesías. Juan empezó a hablar de ese Mesías, pero, aquí ya nos están hablando de cuando Jesús comienza a predicar, cuando llega el Espíritu Santo sobre Jesús. Dice, y por él fue hecho el mundo, pero el mundo no le conoció. Hay muchos pasajes en los evangelios que nos dan testimonio de esto, que él iba a muchos lugares y lo rechazaban. El mundo no le conoció. Vino a los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Los judíos, claramente los judíos. Vino a los suyos porque tenía que ser así. He escuchado muchas personas que se sienten extrañamente ofendidas porque Dios vino primero a los judíos o porque eligió a los judíos. Eso no tiene ofensa alguna. Eso es lo mismo que ofenderse porque el cielo se ve azul y porque hay mar con playa y hay otro que tiene la playa más bonita y otro que esté así, o sentirse ofendido porque el caballo tiene 4 patas.
No tiene absolutamente nada que ver el orden o la cronología de la salvación, el orden de la salvación con la especialidad que sea el pueblo judío o no. No tiene nada que ver. Fue el orden que Dios escogió. Es más, Dios tomó un pueblo que no era para que fuese. No era un pueblo, era un hombre con un montón de parientes que lo sacó de una tierra, lo llevó para otra y dijo, aquí en esta genética voy a poner mi semilla, la semilla del Mesías, eso es todo. ¿Y te ofende eso? Y por él fue hecho todo el mundo, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los suyos, pero los suyos no le conocieron. Pero él tenía que venir a los suyos porque estaba escrito. Estaba escrito, pero también estaba escrito que no lo iban a recibir. Está el profeta Isaías. Y esto es muy brusco, esto es muy duro, porque la cerrazón de corazón del judío va a ser para nosotros precisamente la puerta de entrada para la salvación. El rechazo de unos a Dios es la apertura de los muchos para Dios. El rechazo de pocos es la llave de muchos. Claro, Dios sabía que lo iban a rechazar, pero muchos de los suyos lo recibieron. Cuando generaliza, esto es una generalización, no es una especificación, porque todos los apóstoles eran judíos. Ningún apóstol podría ser gentil. Todos fueron judíos. Lucas era un gentil, pero es que Lucas no era un apóstol. Lucas era un evangelista. Marcos no era un apóstol. Escribió un evangelio, pero no era un apóstol. Era también un evangelista. Entonces, es diferente. Él vino a los suyos. Muchos lo reconocieron. Muchos. No que no. Los 5,000 que estuvieron con él allá, cuando ay, qué pesar, él sintió lástima de aquellos de la multiplicación del pan. Vino a los suyos, pero los suyos no le conocieron, mas a cuántos le recibieron. Y aquí es lo más precioso, aquí es donde la gracia empieza a desarrollarse. Esta es ya la interacción de Dios, del Mesías espiritualmente con nosotros. Mas a cuántos le recibieron, dióles poder de venir a ser hijos de Dios. Este es el mensaje de la salvación. Aquellos que le reciben les da el poder de ser hijos de Dios. Otra palabra ofensiva es para muchos, pero es que todos no somos hijos de Dios. Pero yo no soy hijo de Dios, ¿cómo así? Pero Dios, ¿por qué es así? ¿Cómo? No, es que la iglesia, la religión se encarga de dividir y destruir. No se trata de eso. Todos somos creación y criaturas de Dios. Hijo es el que hereda. Tú eres hijo en virtud de la herencia. Tú eres hijo porque heredas. ¿Y qué es lo que heredas? Su reino. Somos hijos de Dios porque heredamos su reino. Porque si hay una cosa que Dios dice que es para ti, tú la usas como sabes que un hijo va a usar. En estos días yo me estaba comiendo un paquetico de snacks, de no sé si eran galletas o papitas, creo que eran unas galletas. Y estaba yo súper tranquilo, feliz, las había guardado, las había atesorado en una esquina de un anaquel. Y me voy tranquilo, no hice mucho aspaviento porque las galletas eran muy ricas, me senté en una silla callado. Vea, les aseguro, yo estaba listo para verme un documental cuando misteriosamente siento que sin que intermedie un permiso, un por favor, un me permites, sale una de aquellas galletas de mi paquete y sin voltearme a mirar, sin que medie palabra alguna o condescendencia, estaba mi niño David comiendo y mirando y diciéndome, papá, quiero ver muñequitos. Ni siquiera iba a ver mi documental. Ni galleta ni documental. Papá, esto ya se va a acabar, mis muñequitos. Y yo miraba aquel paquetico y decía, este sí es un hijo. Este sabe lo que es ser un hijo. Cuando Dios nos dice, pero yo no me voy a la casa del vecino a hacer eso. Bueno, David a veces se va a la casa del vecino a hacer eso.
Pero digamos un niño normal no se va, no se va a la casa del vecino a hacer eso. Y usted que se concho allá a su casa, que no es su mercado. Entonces, ser hijo de Dios no implica no ser creación de Dios, sino la relación de herencia, que lo que es de Él es mío. Y eso es lo que, esa identidad es la que el demonio quiere atacar. Si hay algo que el demonio detesta, y aquí me voy a detener un poco, es en tu identidad como hijo de Dios. Cuando tú pecas, el demonio tiene una función que de hecho es vinculada a su nombre. El nombre Shaitan o Satán significa el adversario, o diabolos, diablo, el enemigo. Y es el adversario y también es el fiscal. Es el que fiscaliza y da, vio, como el niño soplón. Sí, es el soplón. Él llega y te pone la tentación y después dice, vea, ¿cierto? Te pone la tentación y después se ofende, ¿no? O después se hace el ofendido. Miren que su estrategia, si hay algo, una cualidad que tú tienes, que es la revelación más grande y es ser hijos de Dios, porque este es el propósito de la misión del Señor, es ser hijos de Dios. Si hay algo que el demonio detesta con todo, con toda su ropa, es tu identidad como hijo de Dios. Quiere atacar. Cuando sientas que tu identidad como hijo de Dios se está viendo afectada, cuando no te sientas como el que puede sacar la galletita, sin que medie ninguna palabra, cuando dejes de sentirte hijo por un pecado, ojo, porque cuando viene la acusación sobre ti, inmediatamente lo que se nos ve afectada es la confianza de hijos. Y nos ocurre lo que parabólicamente es mencionado en el hijo pródigo. Nos sentimos indignos y nos alejamos. Y nos toca hacer teshuvá, que es volver a casa, que es volver a los brazos del Padre. Entonces, si quieres tener al diablo con los dientes, apretando los dientes, entonces siéntete hijo de Dios. Y si quieres ver cómo recobrar el estado y la tranquilidad de tu alma para con Dios, confírmate en la verdad, en la certeza de que tú eres hijo de Dios. Y vas a combatir el diablo como nada, porque el diablo siempre ataca primeramente la identidad. Esa fue su estrategia desde el principio y sigue siendo la más eficaz. Cuando el demonio coopta tu identidad, eres presa fácil, pero cuando tú te sabes hijo de Dios, entonces él tiene que combatir contra ti y contra la cama en la que tú estás recostado, que es en la cama del Padre, y es más difícil. Uno se mete con un niño chiquito, pero vaya y hágale al papá también. Ya no es tan fácil. O sea, un niño haciéndole bullying a otro en el salón y apenas lo ve llegando con el papá, no, ese niño se vuelve santo. Y lo vi esos casos muchas veces, en que alguien en el colegio que le hacían mucho bullying y varias veces me tocó ver transitar las aulas y los pasillos del colegio con su padre y aquellos que le hacían bullying ponían pies en polvorosa. Y ya eran, de pasar de ser los gallos de pelea, ya eran unas marmotas escondidas. Mas a cuantos le recibieron, dióles poder de venir a ser hijos de Dios. Yo creo que hagamos un alto para hacer una oración acá y pedirle a Dios que refuerce en nosotros la identidad de hijos. Padre, gracias, Señor, porque nosotros no negamos a Cristo, no negamos a tu Hijo. Es nuestro Señor. Y así como Él está en ti, nosotros estamos en Él. Y al estar en Él,
en ti estamos también, Dios. Y en tu naturaleza, Señor, nos sentimos confiados para que todo aquello que esté escrito en nuestro libro sea transcrito, en el libro de la vida, sea transcrito a nuestro libro acá en la tierra. Para que todo que has determinado en el cielo sea manifestado aquí en la tierra. Y de manifiesto acá, Señor, experimentemos el propósito. Dios, si hay alguien aquí que escucha o que escuchará, y no se siente hijo, se siente indigno, o por pecado, o porque esté llevando un estilo de vida, o porque hizo algo en la semana, Dios. Sabemos que en una casa hay hijos que se portan mejor que otros, pero la calidad de hijo no la cambia nuestro comportamiento, Señor. Porque la calidad de hijo depende de quién es nuestro progenitor, y tú nos has engendrado en Cristo en cuanto le hemos recibido. Que sí, que a veces, Señor, nos alejamos de la casa, pero prontamente, por tu Espíritu Santo, que recobremos y que sepamos hijos de Dios y como hijos conchudos, como hijos sacones, como hijos que disfrutamos los beneficios de estar en tu casa. Lo sobrenatural también, la paz eterna, Señor, y el sentirnos siempre acompañados y nunca solos. En el nombre de Jesús. Amén. A aquellos que creen en su nombre, esa es la llave, ¿vale? Voy a terminar con el verso 13, donde dice, que no de la sangre, o sea, nosotros no somos, tenemos un padre carnal, pero nosotros somos engendrados en el espíritu en él, que no de la sangre ni de la voluntad carnal. O sea, no depende de ti ser hijo de Dios, depende de ti saberte hijo de Dios. Él ya te eligió, Él te llamó a ser hijo tuyo, hijo suyo. Ni de voluntad de carnal, ni voluntad de varón, sino de Dios son nacidos. Wow. Dejémoslo acá, porque aquí podemos seguir hablando de esto. Miren que esto nos da mucha tela para cortar. Solo hemos avanzado 13 versículos. Bien. Padre, gracias, Señor. En paz tú nos llevas, Señor, como tus hijos, Dios. Que la verdad siempre esté en nuestro corazón y que caminemos con la frente en alto, conforme a nuestra identidad y la naturaleza a la que somos llamados, Señor. No importa nuestra circunstancia, nuestra economía, Dios, porque en el Espíritu tú ves quiénes somos, Señor. Mas si eso estorba para vernos como somos realmente, yo te pido que rompas toda estructura o toda ceguera que en lo natural no permite lo que en verdad es en el Espíritu. Así sea en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Muy bien y muchas gracias.